Acción Argentina. Argentina Presidencia. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Estamos en DTV en el análisis hasta las 18 horas aquí junto a las compañeras y colegas de Diputados TV. Laura Serra, ¿cómo estás? Hola, Buen Amanda. día. Qué lindo que estar con vos conduciendo. Qué momento, ¿no? También sí. Meli, ¿cómo estás? Hola, Amanda. Lo mismo digo. Sí, es como si fuera un encuentro acá en la sala, sí, en la sala de periodistas. En la sala de periodistas de la Cámara de Diputados. Un rato en esos breaks que se arman también durante las sesiones largas o las reuniones de comisión, ¿no? Sí, claro. Algo Sí, que sí, se extraña un poco todavía. Sí, pero yo creo que lentamente vamos a ir recuperando esa costumbre, esa dinámica que teníamos antes de la pandemia, de confluir todos presencialmente al Congreso, a justamente asistir a las comisiones, a las sesiones. Era una costumbre, no más que costumbre, no, era nuestra obligación. Una dinámica, digamos. Concurrir presencialmente, y la verdad es que eso, digamos, profesionalmente es mucho mejor, resulta mucho más efectivo para nuestra tarea, hablar mano a mano con los legisladores, ver cómo se mueven, ¿no? Qué gestos hacen, exacto, con quiénes se saludan. La virtualidad muchas veces se pierde. Claramente. El agarrarlos en un pasillo, ¿no? También. Exacto. Sí, el cara a cara es verdad que te da otra cosa que obviamente con la virtualidad no podemos tener. Exactamente. Pero miren, para arrancar este análisis del día de hoy tenemos una nota con una diputada saliente, una de las diputadas que estuvo aquí durante mucho tiempo en el Congreso de la Nación. Está ya como con sus petates en una caja, listas para dejar su despacho. De hecho, hay otro diputado que lo va a ocupar, así que le damos la bienvenida a Mirta Tundis, que está del otro lado de la pantalla. ¿Qué tal, Mirta? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Amanda Alma te saluda desde aquí, desde Diputados TV, y gracias por este rato con nosotros y nosotras aquí, porque sabemos que ya estás como con la caja de tus cosas fuera del despacho. No, quiero decirte, Amanda, primero buenas tardes a todos y a todas. Ya dejé mi despacho. Yo ya hace un mes que empecé a sacar las cosas para no dejarlas hasta último momento, y el día martes entregué mi despacho. Wow. Así que solamente esperando el final que asuman los nuevos diputados y dándole la posibilidad a que acondicionen los despachos para que ingresen los nuevos diputados, ¿no? No hay que esperar hasta último momento. Claramente. Bueno, ya sabemos que nos tenemos que ir. ¿Por qué esperar hasta último momento? Muy bueno, y gracias por esta nota, que sabemos que es como un poco la última de tu proceso aquí en la Cámara de Diputados, así que te agradecemos. Y primero preguntarte la evaluación que haces de tu paso por la Cámara de Diputados. Estuviste varios periodos. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué te llevas de haber sido durante este tiempo diputada de la Nación? Un cargo que en definitiva te lo determina, te lo da el pueblo cuando te vota, ¿no? Un proceso muy particular. Bueno, en principio agradecerle a Sergio Massa porque él fue el que me convocó. Dejé mi espacio televisivo en el noticiero de Canal 3 y TN, que para mí era muy importante, y esto fue en el 2013, así que estuve 2 periodos. Y está bueno, porque no hay que atornillarse a las bancas, es importante la renovación. Agradecerle a él, a Malena, a toda la gente del Frente Renovador, porque termino mi mandato como diputada del Frente Renovador, ¿no? Hoy en la coalición del Frente de Todos, pero mi mandato este último también entró como Frente Renovador. Agradecerle a la gente que nos acompañó, pedirle disculpas a los jubilados, porque sé que tuvieron muchas expectativas, yo también las tuve, no las pude cumplir, siento como un sabor amargo por no haber podido sacar ninguno de mis proyectos, que fueron muchos, más de 700 proyectos de ley presentados y de resolución, y no haber salido uno solo me dejó un sabor amargo, porque uno siente que trabajó
y no llegó, y no llegó, y no llegó. Sí, satisfacción porque si bien no salió mi proyecto de ley para jubilación anticipada, sale desde el Poder Ejecutivo, y bueno, no importa quién lo saque, el tema es que se resuelvan los temas, yo siempre lo digo, ¿no? Lo importante es que más allá de los proyectos que uno presente, si no salen a través del Congreso y salen a través del Poder Ejecutivo, bienvenido sea. También me quedo con el sinsabor de no haber dado respuesta a las pensionadas o pensionados y jubiladas y jubilados de rentas vitalicias que hoy están cobrando por debajo del haber mínimo, y la verdad que ningún gobierno le ha dado solución. Lo he planteado en los distintos momentos, con los distintos diputados, con las distintas comisiones, todos entienden la necesidad, pero nadie le da respuesta, y esto es una crítica a los distintos gobiernos, ¿sí? En algún momento porque no les interesaba, en el gobierno anterior porque era plata, y en este gobierno, bueno, vino la pandemia y no se tomó resolución. Yo tengo fe que en estos 2 años puedan darle respuesta. Por eso es que le pido a los diputados que quedan dentro de sus bancas puedan tratar este proyecto, porque estamos hablando de personas que cobran 500 pesos, 1.000 pesos, 2.000 pesos, que por tener una renta vitalicia pura no son beneficiarios de los subsidios que los gobiernos han dado, que no acceden a un plan alimentario por tener una retribución que no les alcanza para vivir. Hay varios fallos judiciales, o sea, la Corte Suprema ya se ha expedido, lo único que falta es una decisión política para evitar que aquellos que no tengan posibilidades de hacerle juicio al Estado para que se les otorgue o se les asegure un beneficio mínimo, se lo den. Eso es lo que me queda, Amanda, un sabor a nada. Ay, qué lástima. Mirta, Laura Serra la saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Laura? Ay, bien, pero la verdad escucharla, porque sé de su trabajo, sé de su preocupación y de su inquietud por la clase, por los jubilados y todo lo que ha intentado hacer. Y lamentablemente no solamente no pudieron prosperar muchos de sus proyectos, o la enorme mayoría, sino que da la impresión, usted corríjame, de que últimamente, y no solamente en este gobierno, ¿no? Me refiero también al gobierno anterior de Mauricio Macri, es como que los jubilados han sido la variable de ajuste para todo lo que tiene que ver con el ajuste del gasto, ¿no? Las sucesivas movilidades jubilatorias no redundaron en una mejora sustancial en los saberes jubilatorios. Justamente estaba mirando el último informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Este año tuvieron una pérdida en términos reales, ¿no? En octubre, año contra año, de 4 puntos, términos reales estoy hablando. Entonces está visto de que han perdido poder adquisitivo los jubilados con las reformas en la movilidad. También con Macri, ¿no es cierto?, que también se instrumentó un sistema que iba a la postre a perjudicarlos. Digo, ¿cómo se siente usted, que es especialista en el tema, observar que esta clase, este sector de la población siempre ha sido, como decía, ¿no?, la variable de ajuste para los sucesivos gobiernos a la hora de bajar el gasto porque, bueno, necesitan cubrir déficit o lo que sea? Bueno, en realidad yo empecé en las cajas de jubilaciones en el año 79 y puedo decir que desde que tengo uso de razón dentro del sistema previsional, toda la vida la variable de ajuste fueron los jubilados. Si bien los jubilados durante la vida activa, ustedes mismas están aportando para los que actualmente están jubilados y tienen que aportar durante 30 o a veces 40 o a veces llegan hasta 45 o 50 años de aporte, no es justo que al momento de jubilarse no tengan que recibir lo que dice la Constitución Nacional, que tienen que recibir un haber que les permita vivir dignamente, que
que les permita mantener la vida que tuvieron en su actividad. Y lo que vemos y lo que he visto a lo largo de todos estos años es que muchos jubilados que a lo mejor tenían la suerte de haber tenido una casa linda, por ahí una casa de fin de semana, han tenido que ir vendiendo todo eso, se han ido restringiendo y han terminado en un departamento o en un PH y a veces han perdido hasta sus casas, y no es justo porque no es lo que dice la Constitución. Obviamente que con el gobierno de Mauricio Macri es como que los jubilados, que son los que más han votado al espacio de Juntos por el Cambio, de Cambiemos en su momento, no han tomado conciencia de la pérdida que han tenido, no les han dado bonos ni subsidios en ningún momento cuando se disparó la inflación, cuando entramos en una devaluación importante. Sin embargo, es como que le han perdonado absolutamente todo y perdieron un 20% del poder adquisitivo. Sí. Es cierto que este gobierno, y esto lo dije públicamente, se lo dije a Sergio Massa, se lo dije a Máximo, lo he dicho a través de los medios, no estuve bajo ningún punto de vista de acuerdo con lo que se hizo el año pasado. Yo estuve de acuerdo con la emergencia porque obviamente había una situación incalculable, inmensurable. Extraordinaria. Claro, extraordinaria a lo que eran los recursos que tenía el Estado para poder repartir entre todo lo que tenía que repartirse. Pero de ahí a que se castigue al jubilado. Me parecía muy bien cambiar la fórmula porque quiero que recordemos para todas aquellas personas que me criticaron a través de las redes, que yo apoyé esta fórmula. Recuerden que cuando Mauricio Macri cambió la fórmula estuve totalmente en contra. Primero por los fallos judiciales. Los fallos judiciales jamás hablan que las fórmulas deben basarse en la inflación, sino en la remuneración. Remuneración de la variación de los salarios. Que después le agreguemos la recaudación y demás, pero recuerden que yo estuve siempre de acuerdo que esta fórmula que estuvo vigente hasta el 2017 debía mantenerse, por ahí mejorarse, porque yo tenía un proyecto propio donde sí le aplicaba una fórmula disparadora con la inflación como para decir que no pierdan, pero que la fórmula debe basarse en la variación de los salarios. No lo dice Mirta Tundis, lo dicen los fallos judiciales, lo dice la Corte Suprema de Justicia. Y lo cierto es que el haber dado en la emergencia aumentos discriminados, sí el aumento al haber mínimo, ¿sí? Después hablemos si el haber mínimo alcanza o no, pero sí se les respetó prácticamente el porcentaje que correspondía hasta con la fórmula anterior. Pero al resto de los jubilados, que cobraban un poquito más que la mínima, se les fue decreciendo. Le dieron un 9%, le dieron un 5%, le dieron un 3%, y no es justo, porque volvemos a lo que dije al principio. Aquel que aportó, que tuvo sueldos importantes durante toda su vida, especialmente en los últimos años de su actividad, y se jubila con una jubilación buena o muy buena, no es una jubilación de privilegio, es una jubilación de sus aportes. Y lo que le corresponde es que la igualdad tiene que ser para todos, el aumento debe ser igual para todos. Estamos en una emergencia, estaba suspendida. Bueno, lo que espero del gobierno, que en algún momento, y lo que dice un fallo judicial, que creo que es de Mendoza, establece que se reconoce la emergencia previsional, pero que a partir del momento que se sale de la emergencia o a partir de este nuevo presupuesto, el Estado deberá reconocer el haber que le debía haber liquidado en el año 2019. O sea que no tiene el retroactivo, sino a partir de ahora en más. Vamos a ver qué es lo que falla la Corte Suprema, porque si la Corte Suprema falla a favor, que todavía no se expidió, recordemos que esto va a generar miles y miles de juicios si el Estado no toma una decisión. ¿Estar de acuerdo con lo que se hizo? No. ¿Porque el jubilado no produce? Sí, produce. Porque el jubilado que tiene plata va y lo invierte en el país, realiza turismo, actividades, lo gasta en nuestro país, o sea, promueve el consumo, y con el consumo se promueve la producción, y el trabajo. Entonces,
cuando los economistas, que hay muchos economistas que hoy están en el otro espacio político, que dicen que los jubilados son un gasto, que a los jubilados que no había que aumentarlo, que a los jubilados que es por culpa de los 2 millones o 3 millones de nuevos jubilados, que se fijen la pobreza que existe en toda Latinoamérica por el bajo porcentaje de personas jubiladas. Argentina tiene esa posibilidad, bueno, que se busque la manera de producir, generar recursos para poder sostener a todo el sistema y no que la gente esté fuera del sistema. Quería preguntarte para que me aclares un poquito eso que decías del retroactivo del 2019, así también queda un poco más claro. Tiene que, entonces, si resuelve la Corte Suprema, actualizar, digamos, o compensar. Exacto. De alguna manera. Significa no pagar el retroactivo de lo que no se le abonó desde 2019 a la fecha, o a la fecha que salga, si es que lo aprueba la Corte Suprema, tiene fallo de Cámara. El tema es que al momento que salga el fallo, lo que le va a decir, o sea, lo que dice el fallo judicial, es que se le pague el haber actualizado como si hubiese recibido los aumentos durante todo el 2019 y el 2020. No es un retroactivo. Sin el retroactivo, pero una actualización. Pero el haber, es la actualización del haber a partir del momento en adelante y que reciba los aumentos correspondientes, que no me parece mal, que es lo que yo desearía que el gobierno, en cuanto pueda mejorar sus cuentas, en cuanto pueda acordar con el Fondo Monetario, se acuerde también de recomponer. No espere el fallo, digamos. De la suspensión, exactamente. Que se anticipe. Evitar más juicios, porque esto va a traer mucho más juicios. Mirta, ¿qué tal? Melissa Jofre la saluda. Y escuchándola, ¿qué tal, Melissa? Bien, escuchándola, ¿no? Con este sabor a poco, con este sabor amargo, ¿no? Que se lleva sobre todo de estos últimos años en los que, bueno, pasaron estas situaciones con la reforma previsional. Consultarle qué pasa después, ¿no? Del 10 de diciembre, con la vocación que tiene, con todas las propuestas que lleva encima para la tercera edad, desde dónde la vamos a encontrar trabajando. Bueno, yo como vengo del periodismo también, sigo con mi programa de cable en Metro, donde no es político, sino es un programa de servicio. Seguiré ayudando porque la gente o aquellos que me han criticado tanto que no ayudo a los jubilados, no pude ayudarlos masivamente, pero sí individualmente. Yo vine trabajando durante todos estos años, durante la pandemia y este año, tratando de resolverles problemas puntuales a cada uno de los que me escriben a través del Facebook, a través del WhatsApp, que ya es como que todos tienen mi celular y bueno, me mandan o me dejan en mi casa, en el buzón, alguna cartita con... Bueno, seguiré haciendo eso. Hoy por hoy quiero que llegue fines de diciembre, irme con mi mamá, que tiene sus 86 años, a San Clemente, que es donde desde el 2007 tengo mi pequeña casita y es mi lugar en el mundo. No pensar si me van a llamar por teléfono, si hay alguna reunión extra, si hay... Nada, olvidarme. También no fue todo amargo y todo negativo dentro de la Cámara. En realidad aprendí un montón de temas de los cuales siempre centrada en el tema previsional y en el tema de discapacidad. Hoy, teniendo en cuenta que es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, son temas en los cuales abordé durante toda mi vida. Seguiré con este tema, pero no termina mi vida ahí y aprendí temas de economía, temas de economías regionales. No soy una experta, pero por lo menos poder entenderlo. O sea, tengo que agradecer a la Cámara que cuando uno va y trabaja y cuando uno va y comparte y cuando uno va y escucha, porque nadie me va a poder decir que yo en las sesiones faltaba y que yo en las sesiones me levantaba y me iba. Hay un diputado del Juntos por el Cambio, el diputado Tonelli, que venía y siempre me decía, estaba la diputada Rosy de Córdoba, que ya no está más, y a mí dice, ustedes son dos alumnitas excelentes, porque no se levantan del asiento, pero en realidad... porque me gusta escuchar, porque me gusta aprender cuando son debates, no cuando son críticas, ¿no? Como la mayoría de las veces. Así que
tras lo negativo de lo que no pude ayudar, lo positivo de lo que pude aprender. ¿Y la política, Mirta, va a seguir en política de alguna manera o esto implica ya abandonarla definitivamente? Yo voy a seguir colaborando con Sergio Massa. Saben que para mí es mi referente, es mi líder, es a la persona que le respondo en un 100%, es la que considero que es un líder con una preparación, quizás muchos de los argentinos y argentinas lo tildan de alguna manera de lo que trataron de poner, panqueque, oportunista, y no saben lo que se pierden. Yo creo que lo bueno sería algún día hacer un debate con todos los temas y no preparar las preguntas, con todos los temas, hablarle de economía regional, hablarle de la industria, hablarle de economía, hablarle de jubilados, hablarle de salud. Vamos a ver cuánto sabe cada uno. Con Sergio Massa se puede sentar cualquiera y habla de cualquier tema con conocimientos, con números, con proyecciones, y eso me da la sensación y la certeza, más que sensación, que sería un líder para nuestro país maravilloso, y en eso lo voy a acompañar desde cualquier lugar. No hace falta estar ocupando una banca o un lugar político. Uno puede seguir ayudando desde muchos lugares, acompañando, porque no pasa porque uno deja una banca, entonces me alejo porque me dejaron de lado. A mí, primero que nadie me dejó de lado, creo que era un momento que yo debía parar. Como muchos saben, el año pasado para mí fue un año muy, pero muy difícil. Pasé por una enfermedad muy grave. Para mí fue muy tensionante. Padecí el ataque de las redes, que fue lo que me provocó la enfermedad, y creo que era el momento oportuno para hacer un corte, reflexionar y seguir adelante desde otro lugar. O sea, a mí no es que Sergio Massa me deja de lado, todo por el contrario. Me siento feliz de hacer un corte y darle la posibilidad a otros diputados que puedan ingresar y que puedan trabajar con un 100% de su capacidad. Cuando uno no tiene el 100% de su capacidad, tiene que saber dar un paso al costado. Mirta, te quería preguntar respecto a esto que decías, este análisis en relación al efecto físico que provoca el odio que se transmite por las redes sociales. ¿Cómo veías en estos 8 años también el desarrollo de la política, ¿no? El debate público y el debate también en el Congreso? Porque muchas veces nosotros hablamos con los diputados, siempre plantean el ponerse de acuerdo, el discutir, el sentarse a dialogar, pero después cuando lo vemos en la práctica nos parece que, o vemos que no es tan así. ¿Cuáles cambios viste en relación a la política, a la forma de hacer política en estos 8 años que te tocó estar en una banca? Mira, los primeros años la verdad que fue donde más aprendí, donde había disputas, pero había mucho debate, ¿sí? Creo que en la política, y no lo digo yo porque lo he hablado con muchos diputados y de otro espacio, con muchos años dentro de la Cámara de Diputados, dicen ya no existen más los códigos ni el respeto. No he vivido yo toda la vida de la política, no vengo de la militancia política, así que desconozco lo que ha pasado en años A, ¿no? Pero sí, del 2013 a la fecha hubo un cambio abismal. Por eso yo te decía, aprendí mucho en los momentos que se debatía. Después no había debate. La verdad que lo único que se ha visto, y especialmente en estos 2 últimos años, donde cuestionaban el tema de la pandemia, donde cuestionaban el tema de la presencialidad, y que en las últimas sesiones cuestionaban la presencialidad. Cuando Sergio Massa convocó a todos los diputados a la presencialidad, protestaban contra la presencialidad. Entonces eso es lo que he visto, el no por el no, el estar en contra porque sí, el no pensar en el país, el no ponerse la bandera y la camiseta argentina, decir, bueno, vamos a pelear por tal o cual proyecto. Es del Poder Ejecutivo, me gusta algo, bueno, me gusta eso, pero lo otro no me gusta, debatámoslo, sí, sigámoslo. Es el no por el no. Bueno, pero y además a veces también no existió debate. La oposición plantea que no hay escucha, ¿no? También sectores de la oposición plantean que no hay escucha, que no hay receptividad de las críticas, que no hay una instancia donde plasmar esas discusiones. También un poco aparece esa otra mirada. ¿Cómo? No.
No, es cierto, yo no participo de las reuniones parlamentarias donde obviamente se van a hacer a consensuar determinados. Hay muchos proyectos donde lo han consensuado, hay otros que han venido del Poder Ejecutivo y no los han querido acompañar, pues hicieron algunas que otras modificaciones, porque cada uno tiene su visión, y es cierto, yo no me voy a poner a decir, cada gobierno tiene un programa de gestión y son diferentes, obviamente. Cambiemos piensa de una manera, el Frente de Todos piensa de otra, y obviamente que los proyectos van a ser diferentes, pero cuando hay un gobierno hay que acompañar a ese gobierno, más allá de que le vaya bien o que le vaya mal. Si le va mal, en las urnas se lo van a demostrar. Si le va bien, le va a ir bien por el país. Pero yo muchas veces creo que no se acompañan por el hecho del ego, a ver quién va a ganar, porque en las próximas elecciones queremos ganar nosotros. Y no es así. Estoy muy lejos de las reuniones parlamentarias, ¿no? Donde consensúan y demás. Lo que yo puedo hablar es de lo que pasa dentro del recinto, y dentro del recinto de 10 exposiciones, 9 son protestas, críticas, agraviar a las mujeres, como hay un diputado que vive agraviando a las mujeres, despotricando contra el presidente de la Cámara, insultándolo constantemente, insultando a sus pares, en todos los sentidos, ¿eh? Yo no hablo de uno en particular, sino en general. Y se pierde el debate para entender por qué queremos un cambio o quieren un cambio. Muchas veces lo que no se termina de entender es por qué se quiere ese cambio, porque en el discurso o en el debate se plantean las críticas y las agresiones, y nada se habla del por qué quieren cambiar tal o cual artículo. Mirta, y en ese sentido, ¿qué análisis haces, ¿no? de la Cámara que se viene? Bueno, por supuesto, ya no vas a ser parte, pero sí ya sabemos cómo va a ser esa nueva conformación, en la que también la bancada opositora que más diputados tiene va a estar más fragmentada en cuanto a bloques, y se incorporan nuevos espacios, como los denominados libertarios. Un Congreso que, si bien no cambia mucho los números, va a ser un poco más difícil a la hora de los consensos y acuerdos, que por otra parte son justamente lo que más se necesita. ¿Cómo ves esta nueva composición, y teniendo en cuenta también algunos perfiles que ingresan? La veo muy difícil y la veo muy confrontativa, poco debate y mucha confrontación. O sea, yo vengo diciendo con mis compañeros, daría cualquier cosa por poder estar y ver uno de esos debates donde va a estar la nueva composición. Juro por Dios, creo que la gente le ha perdido el respeto a la política precisamente por ese tipo de debates, porque no hay debate político, porque hay debates que parece el conventillo de la Paloma, ¿no? Donde hay gritos, donde va a haber muchos gritos, y donde, insisto, no va a haber mucho debate. Va a ser una Cámara muy fuerte, hay muchos economistas con pensamientos diferentes, totalmente, algunos muy liberales, otros conservadores, otros que obviamente abrazan a la gente de clase media, trabajadora, creo que siempre es la más castigada. Creo que la clase media trabajadora es la más castigada, es la que menos beneficios siempre recibe, y siempre esto nos lo planteaba Sergio Massa. Hay que trabajar para la clase media porque es la que trabaja, es la que aporta, es la que paga los impuestos, y con eso se puede ayudar al que menos tiene, porque el que más tiene no va a ayudar al pobre. El que más tiene no va a hacer absolutamente nada por el pobre, no le interesa al pobre, lo mira desde afuera, o desde adentro,
adentro, hacia afuera, pero no se acerca. En cambio, la clase trabajadora es la que va a trabajar y va a aportar para que esa persona que está fuera del sistema pueda tener un plan, pueda tener un programa, pueda tener una asignación, pueda tener una ayuda económica. Por eso me parece importante trabajar para este sector. Pero los economistas que van a ser parte de este recinto precisamente no piensa. Veamos que hay futuros diputados los que van a asumir, uno en especial que dice que las universidades tienen que ser pagas, hay que darle un bono y ver, no tienen que ser públicas, hay que reducir gasto. Entonces la educación pública no sirve, para otros los pobres no estudian, y cuando vemos en los medios de comunicación que le hacen una nota como al arquitecto de la Villa 31, como a otro de La Plata que se recibió de médico, y uno dice, no, la pucha, la gente pobre también estudia y hay que darle la posibilidad porque no van a poder pagar la cuota. Y eso va a ser una bisagra muy grande dentro del recinto. Aquellos liberales y conservadores donde van a poner un pie para que se restrinjan. Porque yo recuerdo en la gestión anterior que decían hay que achicar gastos, y ahora critican que se aumentan ministerios. Y recordemos que en la gestión anterior se aumentaron ministerios. Recordemos que en el PAMI, en la gestión anterior, y yo que trabajé en el PAMI durante muchísimos años, donde solamente había una dirección ejecutiva o una intervención, las gerencias y las subgerencias y los departamentos. Hoy tenemos dirección ejecutiva, secretarías, subsecretarías, Secretaría General, gerencias. Tenemos una estructura que, bueno, sé que después se achicó, pero recordemos que en una época, al principio del PAMI, quien había asumido en la gestión de Macri, le dio un ímpetu de ministerio al PAMI. Entonces esos son gastos. Si bien el PAMI no es estatal, es un ente o un organismo público no estatal, porque tiene recursos propios donde aportan los propios jubilados y donde aportan los propios trabajadores, no reciben de la recaudación, está siempre tomado como que es estatal, no es estatal, es autárquico y es un ente público, obviamente, un organismo público. Entonces, esas cosas son las que se indignan, donde se dice una cosa y se hace otra. Por eso vamos a ver cómo yo les voy a pedir a ustedes que me cuenten, que van a estar ahí en la cocina, y daría cualquier cosa, o sea, lo voy a ver por Diputados TV, pero no es lo mismo que estar ahí adentro y palpitar ese rezongo. Y después te das cuenta que en algunos se abrazan, se saludan y vos decís, ¿y por qué le faltó el respeto al otro si se saludan, ¿no? Hay una hipocresía muy grande y se perdió lo que eran códigos. Creo que tenemos que volver a la política, que se respeten todos los sectores. Hay una denigración en todos los sectores, en los organismos públicos, o sea, en todo el Estado, en el Congreso, en la justicia. Está degradado en la policía, en los carteros. Yo cuando era chica, ahora en realidad los carteros volvieron a tranquilizar, hubo una época donde se los criticaba constantemente. Yo recuerdo que era chica y veíamos al cartero y le decíamos señor cartero, o al policía señor policía, y lo respetamos. Hoy es como que debido a todo lo que se está viviendo, se ha perdido el respeto en los distintos sectores, y lo que se necesita es capacitar a los distintos sectores, capacitar a la policía, capacitar al empleado público, que son muy buenos. O sea, se dice el empleado público no sirve, le pagamos el sueldo, y si supieran muchos de ellos lo que trabaja el empleado público, lo que da, que muchas veces no tiene ni vacaciones y que tiene que trabajar, lo respetarían un poquito más. Bueno, Mirta, te queríamos agradecer este tiempo con nosotros acá en Diputados TV, agradecerte también nos hayas atendido ya planificando un poco más tus vacaciones, tu descanso merecido después de 8 largos años aquí en el Congreso, y bueno, y siempre es muy grato escucharte porque tenés mucha historia y nos haces también pensar en relación a la historia de los jubilados y las jubiladas en Argentina, ¿no? Que a veces queda un poco ahí perdido en la memoria. Así que gracias por esta comunicación y bueno, feliz año si no te vemos el 7, o seguro te veremos por acá el 7, que es la última sesión que te toca estar.
Sí, voy a estar con ustedes, saludarlos, saludar a toda la gente de servicio, donde todos me llaman Mirta, siempre les prohibí que me digan diputada, así que es mi mayor anhelo poder abrazarlos a todos, gracias a vos Amanda, Melissa, a Laurita, que la conozco hace tantos años, y siempre es una luchadora y una periodista de mucha garra, así que a todos ustedes la mejor de la suerte, sigan adelante, traten de promocionar y siempre hacer que respeten a nuestros adultos mayores, porque todos vamos a ser adultos mayores, todos vamos a tener arrugas, yo ya las tengo, pero todos van a tener arrugas, todos van a ser grandes, todos vamos a tener dificultades, pero hay que respetar, porque donde hay un adulto mayor hay experiencia, hay madurez, y hay vida. Eso es lo más importante. Así que muchísimas gracias, chicas. Y muy feliz año si no las veo. Hasta la próxima. Bueno, emocionante también hablar con ella porque sabe mucho, ¿no? Y esa sensación de la tarea cumplida. Es una luchadora implacable, ¿no? Por el sector como ella denominó, de los adultos mayores. Y bueno, confesando también que muchas de las iniciativas, o la enorme mayoría de sus iniciativas, no pudieron prosperar, no prosperaron, que se sintió también desahuciada, ¿no? A partir de la nueva fórmula jubilatoria, que no es lo que ella hubiese propiciado de ninguna manera, entiende el contexto económico y de alguna manera, bueno, reivindica aún así la política como estrategia para solucionar los problemas, los conflictos. No se va a desvincular del todo, va a seguir manteniéndose cerca de su referente, Sergio Massa. Así que bueno, quizás tengamos... Pero también es interesante ver con lo que ella nos comentaba, que a veces pensamos que los diputados tienen una incidencia determinada o porque tienen determinada voz pública pueden llevar adelante un montón de proyectos, y dice que en 8 años no se concretó ni uno solo de los más de 700, ¿no? Mucho trabajo y una recompensa un poco... Por eso es que a veces que es tan importante para ellos la última sesión. Claro. Y que no se va a poder hacer este año. Siempre es un clásico en la Cámara de Diputados, vos lo sabes bien, Amanda, Meli, la última sesión maratónica del año, en donde muchas veces los diputados que se van se llevan el proyecto, o por lo menos algún proyecto de resolución o de ley o de declaración que pueden exhibir como parte de su trabajo parlamentario a su electorado. Y bueno, esta última sesión a priori no se estaría dando, con lo cual, muchos diputados se van a quedar sin siquiera poder despedirse de su banco. Sí, así es. No, y además de destacar, ¿no?, también este balance sincero que hace Tundis, ¿no? Porque no todos hacen cierta autocrítica cuando se van también, y ella, bueno, ha estado muchos años aquí en el Congreso. Y en distintas situaciones, porque estuvo con el Frente Renovador, lejos del oficialismo, siendo oposición de Mauricio Macri, después ahora de nuevo siendo parte de un oficialismo. Hay una historia interesante para pensar. No, y en esto también que decía, bueno, de que ella no justamente está muy lejana de estas mesas de consenso, ¿no? Ahí es donde vemos, bueno, que hay un montón de temas y de cuestiones que que se definen en grupos reducidos, y más allá del empuje que le quiera dar a ciertos temas, bueno, a veces no se da. En la última, esto que decía Lau, ¿no?, de los proyectos que son importantes para los que se despiden, en la última renovación parlamentaria de hace 2 años, en 2019, había habido, una última sesión donde era noticia en todos los diarios que se iban a aprobar más de 100 proyectos. Bueno, porque justamente eran esas iniciativas, ¿no?, que uno llama menores, pero no son menores para quienes tienen las impulsan. Por ahí menos efecto mediático, ¿no? Claro. O son un poco... Tienen una incidencia por ahí que no es tan generalizada, tampoco tanto impacto comunicacional. Pero bueno, ahora seguimos un poco conversando con Melissa, con Laura, tienen mucha información que también sintetizaron en placas, y nos vamos a trasladar hacia la provincia de Catamarca porque ya tenemos a nuestro próximo entrevistado. Diputado Mansi, Rubén Mansi está del otro lado. Buenas tardes, lo escuchamos desde aquí, desde Diputados TV. ¿Nos ve, nos escucha? ¿Cómo está? Amanda Alma lo saluda. Sí, los veo, los escucho.
bienvenido a este fragmento del análisis de Diputados TV y preguntarle, bueno, ya estamos cerrando el año, ¿no? Tratando de pensar cómo va a ser la próxima sesión, cuándo va a ser. El martes hay recambio, lo vamos a tener por aquí seguramente para la sesión preparatoria, para la asunción de los nuevos colegas de bloque. ¿Cómo lo encuentra este tiempo de cara a lo que va a ser la semana que viene? Una semana con mucho movimiento por aquí. Seguramente, sí. Bueno, también es un tiempo un poco de alguna evaluación, de algún cierre, de algunas opiniones o cosas que uno aprovecha también para decir, sobre todo a los diputados, a los compañeros de comisión que se van, que no renuevan o que terminan su mandato, ¿no es cierto? Así que es una mezcla de sensaciones, expectativas por la nueva etapa que se abre y un poco también evaluar y cerrar la etapa que se fue. ¿Le da nostalgia a alguno de los colegas que se va? ¿Le da nostalgia que se vaya? ¿Tiene así un sentimiento particular con alguno de sus compañeros de bancada o compañera de bancada? Bueno, por supuesto. Uy, se escucha un poco mal. Toti Flores, Lucila Lehmann, realmente los vamos a extrañar mucho. También. Ay, lo escuchamos un poco mal. Lo estamos escuchando un poco mal, diputado. A ver si podemos. ¿Les parece que veamos de mejorar la comunicación porque está congelado, pixelado, pobre el diputado y no se le entiende mucho? Pero llegamos a escuchar que va justamente a extrañar a dos diputados que creo que son, bueno, muy importantes dentro de la coalición cívica, Toti Flores, ¿no? Que también tiene sus años Muchos aquí en la años. Cámara Sí. Baja. Por lo menos 2 periodos, por mínimo 3. Por si no lo me menos, equivoco. sí. Lucila Lehmann, que bueno, han integrado la bancada de la coalición cívica. Recordemos que bueno, que este martes van a asumir 127 diputados nuevos que van a la configuración de la Cámara de Diputados, así como a grandes rasgos no va a cambiar demasiado en cuanto a los números, Amanda, pero sí en cuanto a la calidad, Claro. digo, en cuanto ¿A quiénes van a integrar esos bloques? quiénes exactamente van a integrar la nueva Cámara de Diputados a partir del 10 de diciembre, ¿no? Ya tenemos al diputado nuevamente conectado, así que en este ratito le hicimos el aguante. No, yo estaba diciendo que bueno, tanto los diputados que me alcanzaron a escuchar, como Javier Campos y Alicia Terada, los vamos a extrañar muchísimo en el bloque de la coalición. Y también no quería dejar de nombrar a dos personas que han sido muy destacadas en la Comisión de Salud, en nuestro sector de Juntos por el Cambio. Una es la vicepresidenta, que es la diputada Polledo, que ha hecho una tarea realmente impecable, que siempre ha tratado de llegar a acuerdos dentro de un marco de racionalidad y de beneficio para la gente, y siempre ha sido a la vez muy trabajadora y muy firme en las posiciones. Así que no tengo que nombrarla y me parece que sería injusto no reconocerlo. Y también a Claudia Najul, que fue también secretaria de la comisión junto conmigo, y que también fuimos un equipo de trabajo que coordinó mucho y discutimos y nos pusimos de acuerdo y coincidimos y bueno, la verdad que como compañeras de comisión los vamos a extrañar mucho. Y seguramente también Jetlin ha dejado un buen recuerdo, o va a dejar un buen recuerdo en la Comisión de Salud. Diputado, ¿qué tal? Melissa Jofre lo saluda. Justamente, Marisa, ¿cómo está? Bien, justamente ahora que lo mencionó a Pablo Jetlin, quería consultarlo porque hoy el diputado estuvo hablando del tema del pase sanitario que se aplica en la provincia de Tucumán. Bueno, todavía a nivel nacional no se está aplicando, pero saber su opinión, porque en la ciudad de Buenos Aires un poco se rechaza que se pueda aplicar esa medida.
Sí, evidentemente es una medida controvertida. Hay que encontrar un punto de equilibrio, pero yo creo que siempre, por supuesto, lo que voy a decir puede sonar cándido. Pensásemos no tanto en nosotros, sino en el otro, todo sería mucho más fácil. La verdad que el pase sanitario sirve mucho al otro, porque al otro, que puede ser la persona anciana de riesgo o el menor que tiene una patología que lo pone en una situación especial de riesgo. Entonces, uno ahí entendería por qué es necesario, para que yo ingrese a un ámbito y compartir con los que están en ese ámbito el lugar, es importante que yo tenga cierto grado, cierto nivel de inmunidad para no poner en riesgo a terceros. Me parece que si nosotros lo analizamos así, no debería causar escozor que se nos exija un pase sanitario. Pero si nosotros hacemos la vuelta al revés y decimos que están cercenando mi libertad, bueno, es más difícil, pero yo la invitación que hago es a pensar en el otro y no pensar tanto en el derecho de uno, ¿no? Sino en la necesidad de proteger la salud del otro. Yo, en principio, por supuesto que como todas estas cosas, puede haber distorsiones y puede haber abusos y puede haber exageraciones. Pero en principio estoy de acuerdo, porque en un marco de una pandemia que no finalizó, de una pandemia que ha costado bastantes más que 100.000 muertos en la Argentina, que ha costado muchos quebrantos comerciales, que ha costado muchos enfermos y mucho dolor en internaciones prolongadas o traumáticas, etcétera, etcétera. Y saber que no tenemos nosotros, no estamos en el final del camino. Puede venir una cepa distinta o una variable y puede volver a hacer estragos. Yo espero que no, pero yo no lo puedo descartar. Entonces no me parece loco pedir a la población el pase sanitario. Diputado Mansi, me parece que eso es una manera solidaria de vivir en comunidad. Diputado Mansi, Laura Serra lo saluda. ¿Cómo le va? Bueno, justamente usted hizo mención a el advenimiento, posible advenimiento de nuevas variantes del coronavirus, y justamente está generando preocupación, una tremenda preocupación en Europa. Empieza en Estados Unidos esta variante Omicron, proveniente de Sudáfrica o de algún lugar de África. Pregunta, ¿usted cree que las autoridades sanitarias argentinas están debidamente, como atentas a esta situación, una eventual situación de una nueva ola aquí en la Argentina de coronavirus? ¿O cree que se están tomando las medidas pertinentes? ¿O por el contrario, está bien de que estemos en una situación más relajada, porque bueno, estamos en verano, no hay tantos casos hoy reportados, tampoco hay tantas muertes, hay una enorme población de gente que está vacunada con 2 dosis. ¿Cómo observa usted el comportamiento actual de las autoridades sanitarias argentinas respecto de lo que está pasando con el coronavirus en otros países? Yo creo que además de la vigilancia epidemiológica que las autoridades deben hacer y ser muy estrictos y muy rigurosos en esa observación, las autoridades deberían estar tomando muestras en la población general del estado inmunológico de la población general. No solamente deducir eso del número de vacunados, es decir, tengo el tanto por ciento con una dosis, tengo el tanto por ciento con 2 dosis, o X número con tercera dosis. Yo creo que lo que habría que hacer chequeos aleatorios, tanto en la capital como en la provincia de Buenos Aires y en el resto del país,
y ver cómo está la inmunidad de los argentinos y hacer un chequeo que nos ayude a entender más cómo estamos en este momento inmunitariamente como población. Un poco como era el detectar antes. Como era el detectar antes, esa dinámica que se instalaba justamente para testear con el programa Detectar, algo así similar. No solamente para testear, sería válido dosar anticuerpos al azar y sacar algunas conclusiones de hasta qué momento posterior a la población que tiene una dosis, la población que tiene 2 dosis, pasado X cantidad de semanas o meses, cómo están sus anticuerpos en sangre. Yo creo que eso, no digo que se hagan los 44 millones de habitantes, pero sí se podrían hacer al azar 2.000 o 3.000 muestras en la Argentina que serían significativas para entender algunas cosas. Ahora, ¿eso no se está haciendo, diputado? ¿Eso no se está haciendo actualmente en ningún...? No se está haciendo con un plan sistemático de control de inmunidad. Se está haciendo para personas que lo piden, que lo hacen, porque por alguna razón su médico de cabecera lo hace. Pero no se hace con un fin para sacar una muestra estadística. Así como usted antes de una elección lo hablan por teléfono y le dicen ¿por quién va a votar? ¿Por fulano o por mengano? Bueno, acá se podría tomar al azar 2.000 personas, 3.000 personas de la Argentina, de distintos puntos geográficos y ver qué pasa cómo están los y sobre todo para saber si es necesario la aplicación masiva de las terceras dosis, ¿no? Hay que ver también eso. Eso sería dato base que nos podrían servir para eso y para muchas más cosas. Para muchas más cosas, claro. Por ejemplo, para entender si en los lugares que más casos hubo proporcionalmente a la población, la gente tiene mejor inmunidad, por ejemplo. Claro. Entonces, para saber mañana si viene un rebrote, para saber dónde poner más el acento, para no tomar estas medidas generales irracionales. Exacto. ¿Me entiende? O sea, está bien, como hicimos al principio, que nos encerramos todos y había algunos casos en la ciudad de Buenos Aires y en el AMBA. Y nosotros en Catamarca estábamos encerrados y la policía no dejaba caminar la gente en el parque o no dejaba hacer actividad física al aire libre y los chicos perdieron 2 veces o 3 veces de clase antes de que llegue el primer caso a Catamarca. Sí, fue la última provincia. Yo creo que acumulemos experiencia y rediseñemos la estrategia sanitaria. El otro tema que yo quiero decir es que es fundamental en una situación así, donde hay cepas que son amenazantes fuera de nuestras fronteras, es fundamental extremar las medidas de control cuando se ingresa al país. O sea, no estoy diciendo frontera cerrada, estoy diciendo medidas de control y seguimiento de las personas que ingresan al país. Haciendo un seguimiento diferenciado, no es lo mismo el que ingresa de Noruega que ingrese de África del Sur o de Zimbabue. O sea, evidentemente hay lugares de mayor riesgo y lugares de menor riesgo. Mansi, ¿cómo sería ese testeo masivo, esa forma de conocer los anticuerpos? Porque imagino que a diferencia de un hisopado hay que extraer sangre, hay otras autorizaciones, ¿no?, que tienen que hacerse. Eso en medicina habitualmente se llama voluntario. Y se ponen lugares y se usa un perfil. Generalmente, últimamente, esas llamadas voluntarios se hacen a través de una aplicación en el teléfono. Entonces, yo, por ejemplo, he hecho un diseño estadístico y sé que necesito 500 personas entre los 15 y los 30 años. Entonces, usted tiene 22 años, se anota, veo dónde es su punto geográfico, si en ese punto geográfico necesito o no muestra, porque a lo mejor usted vive, qué sé yo, en Pilar, y Pilar ya tenemos las muestras suficientes, entonces le digo, no, muchas gracias, no reúne los criterios de inclusión.
Entonces, si es al revés, bueno, se le comunica, mire, usted tiene que concurrir de tal hora a tal hora, tales días, a este lugar que queda cerca de su domicilio. O sea, y eso así se podría tener como un mapa desplegado de la Argentina y por supuesto que no es lo mismo tomar el número de muestras para la provincia de Buenos Aires, donde hay millones de habitantes, que para Catamarca, que somos un poco más de 400.000, o para Tierra del Fuego, ¿no es cierto? Gracias por lo de los 22 años que no los tengo. Proporcional a la población. Gracias por lo de los 22 años que no los tengo, es evidente, pero bueno, me siento joven todavía. Meli. Sí, bueno, diputado, lo voy a cambiar de tema para consultarle, bueno, por el interbloque nuevo, ¿no? De Juntos por el Cambio, que va a tener un par de bloques más. En el medio está también ahí la interna del bloque de la UCR por definirse. ¿Cómo se plantan ustedes, ¿no? Que fueron siempre la tercera fuerza dentro de este interbloque, y habrá que ver ahora con la resolución, ¿no? de la bancada radical qué va a pasar. Bueno, ¿cómo ve esta fragmentación que va a haber dentro de Juntos por el Cambio? Bueno, a ver, esa fragmentación a los fines funcionales puede resultar mala o puede resultar buena. Todo depende el nivel y el grado de coordinación y convivencia que debemos tener dentro del interbloque. Así que yo no me animo a decirlo mucho, no conozco la interna y no me meto en la interna de los partidos aliados. Yo espero que sea para bien, que nos potencie, pero lo que sí me parece es que no está dicha la última palabra. O sea, en esto todavía hay más hipótesis que hechos consolidados, ¿no es cierto? Así que yo lo que sí espero es que tengamos un interbloque potente, un interbloque que realmente cumpla la función y sobre todo que cumpla las expectativas que tiene la sociedad puesta en el interbloque. No solamente los que nos votaron a nosotros, sino otros que tal vez no nos han votado, pero que se dan cuenta que en el juego de pesos y contrapesos que tiene la democracia y en la necesidad de mantener la pluralidad, muchas veces reside la sabiduría de una buena gestión. Así que yo creo que es un buen elemento la potencia del interbloque Juntos por el Cambio para, sobre todo, por supuesto, nosotros no vamos a gobernar, pero sí podemos evitar desviaciones o excesos o desmesuras de parte del oficialismo. ¿Y cree que va a haber muchas sesiones, que va a haber capacidad de generar el ámbito propicio para el debate con esta polarización que se hizo tan manifiesta después de las elecciones en el Congreso, no solamente en la Cámara de Diputados, también en el Senado, porque bueno, se fortalecieron los bloques, por más que no se ha modificado mucho el número? ¿Te parece que va a ser activa o que va a ser difícil conseguir y consensuar temas para trabajar de acá en adelante, después del 10 de diciembre? Y yo pienso que, siendo realista, creo que va a ser difícil. ¿Por qué digo que va a ser difícil? Porque el año pasado, teniendo un oficialismo que por lo menos no mostraba tanta división, o del año pasado no, durante este año, ahora tenemos un oficialismo francamente dividido. Algunos dicen vamos al este y otros dicen vamos al oeste, ¿no? Claramente. Yo creo que eso hace más difícil todavía los acuerdos con la oposición. Lo que sí yo espero que el oficialismo no bloquee sistemáticamente todas nuestras iniciativas y que también haya iniciativas de la oposición, no solamente Juntos por el Cambio, sino de los bloques más chicos, que haya iniciativas que se discutan. Hay mucha producción legislativa, hay una buena porción de esa producción
es de un alto valor de proyectos, hay mucho trabajo detrás y da mucha pena que por el solo hecho de no ser oficialista nunca se discutan estas cosas. Creo que si el oficialismo tiene la sabiduría de abrir la agenda, va a tener mejor gobernabilidad. Ahora, si tiene la necedad de mantener una agenda cerrada y de imponer autoritariamente los temas, y bueno, probablemente se encuentre con muchos problemas. Gracias, diputado, por este rato con Diputados TV, con el programa El Análisis. Nos vemos seguramente la semana que viene. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Que ande muy bien. Hasta la próxima. Saludos. Adiós. Hasta la próxima. Gracias por el rato. Bueno, nos vamos a una pausa ahora. Ya pasamos la primera hora con 2 entrevistas bastante emotivas, digamos. ¿No? Están un poco nostálgicos todos que termina el año. Sí, lo que pasa es que el cierre del año invita a un balance, ¿no? Sí, entonces es inevitable estar analizando y haciendo balances. Bueno, nos vamos a una pausa rapidito y volvemos en un minuto nomás. Información. Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad. Oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando la vi, dije, este gato lo quiero tener, lo quiero cuidar. La vi a Pope, que era más chiquita que un gato. Como vivo en departamento, eso me pareció buenísimo y llegó a nuestra familia. Apenas llegó, ya generaron un vínculo muy lindo. Están ellos buscándose mutuamente todo el tiempo. Teníamos que hacer cargo de la vacunación, de la desparasitación, de la castración. Así que nada, asumimos esa responsabilidad. Hacer que todo sea más lindo, más feliz, un ambiente más cariñoso. Fue él y es él. Van a estar agradecidos de por vida. Protenencia. Buenas prácticas para la adopción responsable de perros y gatos sin hogar, porque la amistad no se compra. Conoce las 5 premisas básicas de la adopción responsable entrando en www.argentina.gov.ar/protenencia. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Todo lo que sucede acá te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. Empecé a tocar el violín a los 6 años acompañando a mis hermanos a sus clases de música. Cuando mis papás me escuchan tocar, siempre dicen que para ellos es magia. Pero yo sé que la magia no existe y que si yo puedo perseguir mis sueños es gracias a su esfuerzo. Nunca tuvimos mucha plata en casa y la asignación universal por hijo es una ayuda muy importante para nuestra educación. Me llamo Dylan. Estoy estudiando para ser violinista. Asignación universal por hijo. Igualando oportunidades. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Bienvenidos y bienvenidas a esto que es el resumen semanal. Vengo de una región de los 800 kilómetros de costa. Hoy, siempre lo digo, esta va a ser una temporada extraordinaria. El cáñamo es una variedad dentro de la planta de cannabis. Con cualquier acreedor que tomaste una deuda verificada, tenés que arreglar como en la vida. Tenés que tener la seguridad de que cuando el Congreso argentino te elige y te distingue con este premio, lo hace convencido de que la luz más fuerte que nos permitió dejar atrás la oscuridad te tocó representarla a vos, a tu trabajo y a tu persona. DTV, el resumen.
Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Él se llama Fernando, 52 años, pero a veces puede llamarse Nacho Fútbol y tener 14. Otros días puede ser Iván Leyenda, fanático de los juegos online, o también @Sabritrap. Nacho Fútbol, Iván Leyenda y @Sabritrap son la misma persona. Un acosador. El grooming es el acoso sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de un adulto a través de medios digitales. Los abusadores utilizan perfiles falsos para captar a sus víctimas en Internet. Habla en familia sobre grooming. Contales la importancia de proteger sus datos personales. Infórmate más en argentina.gov.ar/grooming. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Segunda hora en este BTV, el análisis, y nos vamos ahora mismo a meter en profundidad con uno de los proyectos que va a tener mucho debate en los próximos días, que tiene que ver con la modificación de la ley de alquileres. Y Melissa nos trajo una hermosa síntesis en placas, porque, bueno, hay muchos proyectos ya que están planteándose esta discusión. El propio presidente de la Cámara, Sergio Massa, lo dijo también cuando fue el día de la construcción aquí en el edificio del Molino, anticipando la necesidad de esta modificación. Va a ser seguramente un tema. Veremos si están extraordinarias, ¿no? Porque puede ser una posibilidad. Sí, Amanda, así es. Vamos a hablar de un proyecto recién salido del horno con este tema, recién ingresado, podríamos decir, al horno. Con este tema que, bueno, se puso sobre la mesa durante toda la campaña por parte de la oposición, y también hoy el oficialismo reconoce que esta ley, la ley de alquileres, necesita de algunos cambios y modificaciones. Bueno, lo escuchamos al presidente de la Cámara, Sergio Massa, hablar de esto, y después también salieron algunos referentes de su espacio, como Marcela Paso, que es una diputada que vuelve al Congreso, que ella planteaba que, bueno, justamente por todo el análisis que necesita esta norma, no habló de una derogación, sino de una modificación, de cosas a rever. Y además una ley que estuvo varios años en debate, ¿no? Que se empezó en el 2016, que estuvo frisada, que después se retomó. Exactamente, sí, sí. Bueno, y esto planteaba que, bueno, por todo lo que va a llevar este análisis, obviamente va a ser un debate que va a tener lugar el año que viene. Pero ya se van presentando algunas propuestas, y en este sentido, bueno, el jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, dio a conocer este proyecto que presentó, que es muy breve, tiene 4 artículos. Ajá. Pero según él, lo que se busca modificar, bueno, además de Cristian Ritondo, también trabajó en el proyecto el diputado Álvaro González, del PRO también. Y bueno, con la colaboración fue un poco el texto a través de las consultas también a Marta Lioto, vicepresidenta primera del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires, y Hernán Irardi, CEO de Auge Propiedades. Vemos acá, ¿no?, voces de las inmobiliarias, del sector inmobiliario. Bueno, según el diputado, lo que propone es resolver 2 de las principales falancias que considera que tiene hoy por hoy la ley. En el primer
en el segundo artículo en realidad, pide modificar el artículo 1198 del Código Civil y Comercial porque, como sabemos, Amanda, la ley de alquileres, o sea, se trata justamente de eso, de modificaciones al Código Civil y Comercial. No claro, es como porque una ley. Un contrato, además, el que se hace, y eso está regulado por el Código Civil y Comercial que se modificó en el 2014. Sí. Sí, señora. Bueno, este artículo del 1198 de lo que habla es de la duración justamente de los contratos de alquiler, ¿no? Y lo que busca modificar es establecer que los contratos de inmueble con destino habitacional tendrán una duración de 2 años, mientras que para los restantes destinos será de 3 años. Este era uno de los cambios fundamentales que había traído la ley de alquileres, que se pasaba a tener un contrato para inmuebles para uso habitacional de 3 años. Que eso, en el momento en que se debatió esta ley, se argumentaba que, bueno, que le daba cierta estabilidad o previsibilidad a la parte más débil de esta situación, que es el inquilino, ¿no? Claro, porque hasta que se aprobó la ley en el 2020, en definitiva, los contratos de alquiler eran de 2 años, y eso lo que te generaba es que después de firmarlo un año, el año siguiente tenías que ya ponerte a buscar por si se te vencía y no podías renovar el mismo lugar. Entonces te daba poco tiempo para desarrollar tu vida, y fue una de las cosas más celebradas, ¿no? La ampliación del plazo como una de las medidas para resguardar los procesos de los inquilinos, sobre todo. Bueno, fue justamente celebrada desde una de las partes, ¿no? De las partes de los inquilinos. Por eso lo que se quiere ahora desde este sector es volver a los 2 años. Y también busca reformar el artículo 14 justamente de la ley votada el año pasado, que es la número 27.551, votada el año pasado porque, si bien es una ley que viene discutiéndose desde que Cambiemos estaba en el poder, finalmente se sancionó en 2020 en el Senado. Bueno, y sobre este artículo 14 lo que se busca es eliminar la fórmula para calcular la actualización en los valores de los alquileres mediante un índice que combinaba el IPC y el RIPTE. Esto también, ¿no? Esta fórmula que se había incorporado, que es la que justamente trajo mayores problemas finalmente. Sí, tiene que ver también con la otra fórmula, que es la que se calcula también la jubilación. ¿Y cuál es la modificación que le quieren incorporar? Bueno, justamente quieren eliminar eso, o sea, eliminar que no esté más esa fórmula para calcular. Esa fórmula, y que el artículo quede de la siguiente manera. En realidad, que quede como estaba antes, que en los contratos de locación de inmuebles destinados a uso habitacional, el precio del alquiler debe fijarse como valor único y por periodos mensuales, sobre los cuales pueden realizarse ajustes pactados de común acuerdo entre las partes, que esto era justamente, ¿no? La ley vieja busca reinstalar lo mismo. Y esto, que sean pactados, ¿no?, de común acuerdo entre las partes, era lo que siempre deja como un marco, ¿no?, discrecional, y un marco de incertidumbre también, ¿no?, para los inquilinos. Y además también lo que leo ahí en definitiva es no tener una fórmula general, ¿no?, que cada cual medio defina con su locatario, con el locador, en definitiva, en el locatario, cuál es el monto, y también los tiempos, ¿no? Porque dice 2 años de tiempo para el contrato, y la mensualidad en el incremento, eso no lo termino de ver. Sí, en realidad lo que hace, bueno, son dos artículos, ¿no? 2 cambios que, como decimos, Ritondo dice que son las principales falencias que tiene esta ley, ¿no? Pero vemos que, bueno, es presentada con apoyo del sector inmobiliario. O sea que estos 2 cambios ya te dan señal de qué es lo que quiere justamente modificar este sector, ¿no? Hay que tener en cuenta también que no solamente el sector inmobiliario es el que está despotricando contra la ley actual. Reclamando cambios, ¿no? Sí, también los inquilinos demandan cambios, por cuanto están observando que esta ley también les es desfavorable a ese sector, ¿no es cierto? El tema de la obtención de las garantías, bueno, una serie de cuestiones. El tema de que justamente hoy por hoy los valores de los alquileres, dicen, están superando la inflación en virtud de este índice que establece la nueva ley de alquileres.
con lo cual, digamos, es una ley que, digamos, perjudica a los dos sectores, ¿no? Sí. O por lo menos eso es lo que dicen sus principales referentes. Es imperioso que se trate una nueva iniciativa. Lo cierto es que da la impresión de que la agenda del oficialismo, de la oposición va por... No de la oposición, sino del oficialismo. Si bien Sergio Massa se mostró proclive a tratar esta cuestión, las prioridades del gobierno van por otro lado, ¿no? Por lo menos diciembre está cooptado por otras iniciativas. Habrá que ver si esta también forma parte un poco de la agenda parlamentaria. Porque en definitiva es lo que se hizo hace 2 años, que bien lo decía Meli, ¿no? Fue impulsada durante el gobierno de Cambiemos, se aprobó en las postrimerías acá en la Cámara de Diputados del gobierno de Mauricio Macri, pero tuvo sanción definitiva durante el gobierno de Alberto Fernández. Y yo recuerdo que el bloque oficialista, antes de que asumiera Fernández, estaba impulsando la aprobación. Sí, si nos retrotraemos en el tiempo, hay que irse al 2016, cuando en el Senado, por iniciativa de la senadora Larraburu, había comenzado con un proyecto que había sido aprobado por unanimidad en aquel momento, y era mucho más sencillo. Después se empezó a complejizar un poco más al año siguiente, en 2018, cuando se retomó el debate y se planteó. Yo recuerdo, no sé si ustedes se acuerdan, pero hubo una serie de sesiones de comisiones informativas, ¿no? Sí, donde vinieron las cámaras inmobiliarias, donde vinieron las asociaciones de inquilinos, donde incluso vinieron los defensores del pueblo, de los consumidores, ¿no? Varias asociaciones, me acuerdo que habían venido y dado cada uno su parecer respecto a la necesidad de regularlos. Y se ve que esta regulación que tenía por ahí una hipótesis terminó siendo contrastada con la realidad de una manera no favorable. Claro, es que por eso va a haber qué puntos no se van a tocar, porque bueno, algunos sí fueron, digamos, se necesitaban, como por ejemplo esto de que los contratos sean revalidados en la FIP, ¿no? Que es otro de los puntos que también un poco se critican, ¿no? En algunos sectores, sobre todo los que no están en las inmobiliarias. Sí. Pero bueno, la realidad es que este es un primer proyecto. Hay otros proyectos presentados y va a haber muchos más también. Habrá que ver cómo oficialismo y oposición se ponen de acuerdo, porque bueno, así como tuvo un apoyo mayoritario cuando se votó a final del mandato de Mauricio Macri, cuando se convierte en ley el año pasado, ya había reparos, ya había críticas. Esa votación no fue unánime, fue durante una sesión remota del Senado en el que el interbloque de Juntos por el Cambio se desconectó, así que no votó la ley. Esa ley salió solo con los votos del oficialismo y sus aliados en el Senado el año pasado. Con lo cual, bueno, habrá que ver a qué acuerdos se llegan, pero que hay que modificarla. Están todos de acuerdo. Sí. A todos les pareció que ese proceso, si bien fue muy importante, no dio el resultado que se esperaba. Y tenemos otro proyecto también del que vamos a hablar, que es el que trajiste, Lau, que tiene que ver justamente con otra de las dimensiones. No creo que suscite tanta atención y preocupación en un punto por todos los bloques, pero sí es importante porque reconoce el esfuerzo que hacen los deportistas en la Argentina para desarrollar sus actividades, sobre todo aquellas actividades deportivas que no son profesionalizadas o no son tan los deportistas reconocidas. Amateurs, efectivamente, ¿no? Que muchas veces tienen que poner plata de su propio bolsillo, destinar tiempo de sus otros trabajos para desarrollar una práctica deportiva. Y muchas veces, como vos decías, Amanda, con muchísimo esfuerzo. Y lo que pretende este proyecto, en este caso presentado por el diputado Osmar Monaldi de PRO, es tratar de ayudar de alguna manera a estos deportistas amateurs a que, esta disciplina que desarrollan no les sea tan onerosa, por lo menos en términos económicos. ¿Y qué es lo que propone el diputado Monaldi? El diputado Monaldi propone beneficiar a los deportistas amateurs con rebajas en los pasajes ya sean terrestres, aéreos, fluviales, etcétera. Como si presentaran una credencial, digamos, como los pases para las personas con discapacidad, en algún sentido, como algo que me remite. Tal cual. ¿No?
Tal cual. Bueno, el objetivo es clarísimo, ¿no? Es apoyar el deporte amateur que se desarrolla en distintas competencias, en distintas actividades, disciplinas, ya sea las que se realicen dentro o fuera del país, ¿no es cierto? Y para eso se propone como beneficio que todas las empresas, ya sea de transporte aéreo, terrestre, ferroviario, fluvial, deban vender sus pasajes, sus servicios de pasajes con la tarifa más baja de la grilla. Esto obviamente focalizado a todos los deportistas de carácter amateur que así lo requieran. Para ello, los deportistas deberán acreditar su condición justamente de deportistas amateurs, ¿no? Deberán acreditar que los pasajes requeridos son para participar en una competencia, para participar en un evento, para participar en una organización de lo que, digamos, que fue convocado para participar de alguna práctica y que, bueno, justamente pertenece a una federación o alguna asociación particular y ya con eso acreditan su condición de deportista y con esa acreditación podrán requerir el pasaje con el descuento. El precio del pasaje deberá ser, como ya dije, el más bajo que comercialice la empresa, ya sea para el trayecto que se pretenda contratar o, bueno, para el tramo que se desee realizar. El cuerpo técnico, ¿qué pasa con el cuerpo técnico? También estaría incluido en el beneficio, pero solamente hasta 3 integrantes, tampoco claro, el enorme plantel. No, porque también pensaba, por ejemplo, en aquellos que hacen patinaje o aquellos que hacen por ahí competencias de bicicleta, que no son las grandes categorías, otros que hacen OBTX, prácticas que por ahí no son grandes desarrollos, son 1 o 2 personas y por ahí tienen un entrenador o 2 entrenadores, les facilita para movilizarse un poco. Tal cual. La idea también es no abarrotar las empresas de deportistas amateurs, entonces se establece un cupo. El proyecto justamente dice que en ningún caso la cantidad de pasajes por servicio adquirido podrá superar el 10% de la capacidad del equipo de transporte utilizado, ¿no? Suena bastante lógico, sí, ¿no? Porque si no somos todos deportistas amateurs. No, y además también pensaba que en definitiva, como es por servicio, si son equipos de jugadores, no sé, de 5, de 11, de una cantidad importante de integrantes, se pueden dividir en distintos servicios y la idea también es compensar de alguna manera a las empresas para que no se vean perjudicadas. Tal cual, efectivamente. Y también, bueno, con esto, como decíamos al principio, apoyar el deporte amateur, hoy llevado adelante por deportistas que muchas veces tienen que poner de su propio bolsillo el dinero para llevarlo adelante. Muchas veces llegan muy lejos, ¿no? Y son figuras muy destacadas del deporte y que no reciben prácticamente ningún aporte del Estado para poder seguir desarrollando su carrera deportista. Bueno, esto sería como un granito de arena para tratar de ayudarlos en esta pasión que tienen por su disciplina, ¿no? Claro, porque después muchas veces a estos deportistas cuando tienen un gran reconocimiento, ganan una medalla, un premio, donde van, luego la municipalidad o las propias referencias culturales de los lugares donde viven los reconocen, les hacen homenajes, muchas veces son quienes los auspician y los acompañan para que puedan entrenar, porque en algunas ciudades del interior, en algunos pueblos también salen de ahí grandes deportistas y a veces, bueno, necesitan ahí el apoyo comunitario, ¿no? Para poder desarrollar su idea. Y aparte, qué orgullo, ¿no? Que es para una comunidad recibir a una persona que se ha destacado por su desempeño deportístico, ¿no? Claro. O sea, su deportivo, perdón. Digamos, es todo un acontecimiento. Claro, y es muy importante también para las ciudades y los pueblos
que se pueda acompañar de alguna manera a sus propios deportistas para que puedan desarrollar. Y luego, ¿quién te dice llegar a las grandes ligas de profesionales, que también son muchos desafíos y casi todos los profesionales han sido amateurs en algún momento? Pero vamos a ir conociendo a futuras diputadas y diputados que el próximo 7 van a estar aquí jurando y a partir del 10 van a ocupar una banca y van a venir a la Cámara de Diputados y aquí a Diputados TV. Estuvo más temprano una de las diputadas electas por la provincia del Chaco, su nombre es Marilú Quiroz, justamente, ya me voy a ir acordando los nombres, son muchos, son nuevos. Marilú Quiroz, cada 2 años hay que aprender todo. Las caras, de conocer, unir nombres con caras, por las Dios. referencias políticas de cada cual, porque también hay que ubicar ese mapa de dónde viene cada uno, no solamente el partido, sino de qué espacio político viene. Bueno, ahora la vamos a conocer, Marilú Quiroz, ella es del PRO de Chaco y hoy les en esta entrevista, más temprano también en Diputados TV. Tengo el vínculo de estar en un lugar donde tenemos pueblos originarios. Tenemos a una diputada también, Charole. Estoy de acuerdo con la prórroga. Creo que hay varias cosas que tenemos que arreglar y se tienen que ver porque nunca se trató a fondo realmente cuáles son los problemas, ¿viste? O sea, ahí tenemos varias bibliotecas, te cuento. Y hay muchas cosas que tenemos que recuperar con respecto a eso, a los pueblos originarios. Y ahí entraríamos en algún debate sano que tiene que ver de qué manera recuperamos algunas cosas y... ¿Cómo está el censo en la provincia de Chaco? No, hace mucho que no se hace un censo. Porque es el gran problema. Vos hablas me parece que usted habla del censo global, ¿no? Usted habla del 2010 y ella habla del censo a las comunidades indígenas. Ah, claro, no, el de las comunidades indígenas hablaba yo, porque es el gran problema de la ley que muchas provincias, no se sabe cuántos hay, cuántos no son integrantes de las comunidades indígenas, efectivamente. Exactamente, no hay algo concreto. Ahí vamos a ir conociéndolas y conociéndolos en sus inquietudes. Hablaban justamente de uno de los proyectos que todavía queda para debatir aquí en la Cámara de Diputados, que es la 26160, la ley justamente que impide los desalojos de los pueblos originarios y sobre todo establece el censo, ¿no? Que es la gran deuda que todavía se tiene. Sí, justamente. Desde el 2006. Desde el 2006 es la ley, se prorrogó ya 4 veces. Sí, una vergüenza, digo, no entiendo por qué no se puede avanzar con un censo para saber en definitiva cuántas comunidades hay y justamente ahí delimitar bien perfectamente, bueno, la porción de territorio en donde deberían estar asentados. Para darle la titularidad además de sus tierras, que es un reclamo que ya desde el 94. No, y evitar estos conflictos con los, digamos, con otros propietarios o bueno... De alguna manera empezar Lo que pasa es que evidentemente no es tan sencillo porque no solamente están las provincias que tienen que adherir y hacerlo, sino también esto que vos decís, ¿no? Hay terratenientes, hay lugares que ya tienen propiedad, que están en conflicto y ahí hay una situación un poco difícil porque requiere, además, un compromiso, sin duda, ¿no? Recursos, hay que recorrer zonas que a veces son inhóspitas y tampoco está eso presente. Me pareciera que todo fuera acá a la vuelta, en la Avenida General Paz o en la Avenida Libertador y no es así, ¿no? El territorio argentino es complejo. Hay que recordar, Aman, que hay vigente un decreto, ¿no es cierto? Sí. O sea, que se ha prorrogado por decreto esta ley. Por lo tanto, hoy por hoy los desalojos no se pueden producir. Decreto que ha producido en su momento aquí en la Cámara de Diputados un enorme malestar, porque la ley el proyecto de ley estaba en discusión, no se llegaba a tiempo para prorrogar la norma en tiempo y forma, vencía hacía poquito. El 23 de noviembre El venció. 23, y el Poder Ejecutivo apuró un decreto, pero lo cierto es que el Congreso estaba en funcionamiento, es una deuda del Congreso porque tuvo todo el año para trabajar y no lo hizo. Y además acordate que estaban cruzados los proyectos, ¿no? Porque había proyectos en esta Cámara, tiene media sanción el proyecto de la Cámara del Senado, o sea que había una intención del Congreso de trabajar en ese sentido. Pero ¿cuánto cuesta a veces con estos temas que son importantes y que están todos más o menos de acuerdo, llegar a una sesión? Y lo que pasa, creo que los últimos conflictos en el sur, en la Patagonia, avivó mucho las discordias, sobre todo de los partidos provinciales, del Movimiento Popular Neuquino, de Juntos Somos Río Negro, que se manifestaron
votaron en contra de la prórroga lisa y llana de esta norma. Y bueno, de ahí es donde justamente el oficialismo habrá calibrado que no tenía los apoyos necesarios como para prorrogarla sin más y apeló al decreto como para descomprimir la situación. Claro, porque tenemos a Campes aquí en la puerta, también organizaciones de los pueblos originarios vienen demandando a todo el mundo. Reuniones con diputados hubo también. No, y además en el debate que se dio en comisiones, cuando se dio dictamen, digamos, bueno, Juntos por el Cambio planteó su propio dictamen, uno de los que lo encabezó fue Gustavo Mena, y justamente hoy el diputado Mena, junto con otros diputados radicales, presentaron un amparo de inconstitucionalidad del DNU. Ah, no sabía, mira. Sí, esta misma tarde. Con lo cual, sí, esto que planteaba Laura, que hubo varias voces, ¿no?, que se levantaron porque el Congreso estaba en funcionamiento y bueno, sí, los diputados cuestionaron que sea a través de un decreto. En realidad, en ese momento, Carlos Heller argumentó que era sabido que no iba a haber sesión, en lo inmediato no iba a haber sesión antes de ese 23 de noviembre. Finalmente, bueno, ahora ni siquiera la hubo tampoco antes del 10 de diciembre, pero bueno, por eso salió ese decreto, que se hizo algo similar, te acordarás, cuando también vencía la ley de biocombustibles y todavía no se había sancionado, que también se extendió por DNU. Pero bueno, justamente como están muy en contra de que la prórroga sea en estos términos, bueno, plantearon hoy este amparo. Claro, de hecho, el propio dictamen que tiene Juntos por el Cambio, la disidencia, la gran disidencia que planteaba era justamente la suspensión de los desalojos, ¿no? Y la imposibilidad de judicializar el reclamo en torno a las tierras, que también reclaman los pueblos originarios y también algunos propietarios en este proceso del censo. Así que ahí hay un debate que va a ser difícil, me parece, y que también va a ser bastante parteaguas a la hora de poder sentar a debatir en la agenda de temas esta discusión de la nueva aprobación y prórroga de la 26.160, que parece ser un poco difícil que con la nueva composición del Congreso, y sobre todo con ese espacio que quedó de 23 diputados nuevamente, 24, que no pertenecen a los dos grandes bloques, ¿no? Tampoco hay ahí donde cosechar mucho voto para acompañar y juntar 129, que son 11 más de los que tiene el bloque oficialista, y además que acompañen. Bueno, tenés a la izquierda, ponele con 4. Sí, ahí tenés 4, todavía te quedan como 6, como 5 por lo menos para sumar. Sí, no es fácil que estén todos. Justamente esto es lo que da a pensar, ¿no, Amanda y Meli? ¿Qué tipo, se lo preguntábamos también a los diputados a los que entrevistamos, qué tipo de Congreso, qué tipo de Cámara de Diputados se nos viene en esta segunda etapa del gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Cuesta mucho armar las sesiones, hay muchos problemas entre oficialismo y oposición. Vamos a tener una Cámara más opositora que en los 2 años previos, y se vendrá justamente un gobierno por decreto. Digo, así como el gobierno nacional solucionó, entre comillas, ¿no?, o en la cuestión de los desalojos de las comunidades indígenas por medio de un DNU. Digo, se van a venir medidas de estas características para cuando el Congreso esté así frenado o paralizado, poder esquivar esos escollos y avanzar con medidas que pretende la Casa Rosada. Y es una pregunta, es una pregunta, y yo diría que es una posibilidad más que cierta. Hay una contra que hay que, digamos, que me imagino que el oficialismo debe estar calibrando, que es la cuestión de que antes tenía la mayoría en el Senado y por lo tanto los DNU se aprobaban y se ratificaban sin mayor inconveniente en la Cámara Alta, con lo cual ya quedaban refrendados. Esta vez va a ser más complicado porque allí la mayoría no va a ser tan servil, digamos, no va a haber una mayoría servil para aprobar los DNU sin mayores complicaciones como hasta ahora, con lo cual es un arma de doble filo. E igualmente es una herramienta que cuenta el oficialismo y sobre todo la Casa Rosada para esquivar al Congreso en casos de, como estos, de que hay muchos conflictos entre oficialismo y oposición. Sí, es un tema complejo, me parece, porque también hay una demanda legítima e histórica de parte de las organizaciones que nuclean los pueblos originarios que
es también un poco complejo evadir, ¿no? Porque es un reclamo legítimo. La ley tiene 15 años, es del 2006, entonces hay una demanda ahí de una demora por falta de recursos que impide también su desarrollo, ¿no? Entonces me parece que va a tener ahí que el presidente de la Cámara Baja, sobre todo, tener mucha cintura para poder convocar y sumar en alguna de las próximas sesiones este proyecto de ley. Porque, bueno, como bien dice Laura, también se tiene que ratificar en todo caso el DNU y no puede pasar tanto tiempo. Legalmente tienen que pasar 10 días. Pero bueno, en estas circunstancias me parece que va a ser un poco complicado. Sí, el tema es que en la última reunión, por ejemplo, de la bicameral de trámite legislativo, justamente ese mismo día que se reunió la comisión salió el DNU. Entonces no ingresó en el temario. Por lo tanto, ahora, con la nueva composición, se presume que se va a... Si bien el oficialismo siempre se asegura la mayoría en esa bicameral, porque el que desempata es justamente el presidente de la comisión, bueno, o tiene que primero pasar justamente el debate por allí y después ya tratarse en, como decía Laura, un Senado que no va a tener la mayoría. Sí, lo que dice el reglamento con respecto a los DNU es que se aprueba si alguna de las cámaras lo aprueba. Con que una sola lo apruebe, los DNU ya tienen fuerza de ley. Y si ambas cámaras lo rechazan, está totalmente... es ilegal ese DNU, ¿no? Está totalmente rechazado. Ahí vemos, bueno, justamente esto que explicaba Laura claramente, las dificultades que hay. Pero bueno, lo veremos a lo largo de los días. Por lo pronto no hay sesión convocada, por lo pronto no está en el temario. Veremos qué posibilidades concretas tiene el oficialismo para avanzar con ese tema. Hay otro proyecto del que nos querés comentar, Melissa, justamente que existe una síntesis también y que tiene que ver con justamente la inversión en la industria automotriz. Se me pegó el justamente. Es un proyecto, Amanda, que forma parte, ¿no?, de esta ambiciosa agenda que dio a conocer el gobierno, que habrá que ver finalmente si encuentran los acuerdos necesarios y los tiempos, sobre todo en este diciembre, o si queda para un periodo extraordinario o para el año que viene ya en un nuevo periodo ordinario. Es un proyecto igualmente, mira, Amanda, que fue enviado en agosto de este año a la Cámara, ¿no?, por parte del gobierno. Tiene que ver con la promoción de inversiones en la industria automotriz y forma parte de este combo de iniciativas que el gobierno busca impulsar, ¿no?, como leyes económicas de reactivación en distintos sectores, ¿no?, así también como en el sector agroindustrial. Bueno, esto apunta un poco también por ese lado, pero para la industria automotriz. Bueno, esto que te decía, a promover las inversiones en todos los eslabones de la cadena del valor automotriz, es decir, terminales y autopartistas de los diferentes anillos, sistemistas y empresas que agregan valor a partir de procesos industriales. Como toda ley que apunta a incentivos, tiene, por supuesto, beneficios fiscales y entre ellos plantea la devolución anticipada del IVA, la amortización acelerada de los bienes de capital y de las obras de infraestructura, y que los derechos de exportación van a ser del 0% hasta el 31 de diciembre de 2031. O sea que contempla como todo un régimen de 10 años, ¿no? Claro. Vemos. Es como la ley de hidrocarburos que impulsa, ¿no?, como un proceso, también tomándose de aquella experiencia de hidrocarburos, de ley ovina, la lógica de la promoción industrial por un tiempo determinado, que después vemos que pasado ese tiempo se prorroga, por ahí se modifica algo y si no se prorroga tal cual está por 10 años más para garantizar niveles de inversión sobre todo, ¿no? Porque las automotrices son empresas que invierten grosso, digamos, mucha plata de muchas empresas internacionales. Sí, y justamente, bueno, se busca que esos proyectos de inversión, ¿no?, se aceleren y también tengan ciertos beneficios justamente para que, bueno, se pongan en marcha. Bueno, además la iniciativa declara a la industria automotriz y autopartista como una industria estratégica en la República Argentina y se crea un programa de fomento a las nuevas inversiones que comprenderá las inversiones en bienes de capital nuevos y obras de infraestructura realizadas por empresas industriales radicadas en el país.
Es interesante eso también de la declaración de una industria prioritaria, algo así, ¿no? Como es que decías. Estratégica porque le da también alguna previsibilidad hacia adelante, principalmente por la competencia con Brasil que tiene la Argentina en términos de producción industrial automotriz, y sobre todo recuperando un poco la experiencia también de lo que pasa en la zona de la provincia de Buenos Aires de Zárate, con la Toyota, con el desarrollo ahí de marcas o modelos exclusivos de Argentina. En Toyota fue el anuncio de este proyecto. Claro, me sonaba. No, miento, me equivoqué. En Toyota fue el anuncio de otro proyecto que es el de electromovilidad. Claro, que es la otra pata que impulsa el gobierno a través del ministro Culfas para reconvertir sobre todo el parque automotor de los colectivos, ¿no? De los autobuses y colectivos de mediana y larga distancia y de media distancia también para disminuir el impacto que hacen con la huella de carbono. Sí, bueno, justamente ese de electromovilidad o movilidad sustentable también entra en este combo que fue un poquito anunciado informalmente, ¿no? Por parte de Casa Rosada, así que habrá que ver si se debaten en conjunto o al mismo tiempo. Este proyecto también plantea que los beneficiarios, ¿no? de este programa podrán ser aquellas empresas que cuenten con proyectos de inversión aprobados por la autoridad de aplicación, mientras que no podrán acogerse al programa quienes estén declarados en quiebra, se encuentren en otro régimen de promoción o tengan morosidad. Justamente, premiar a los que están en regla. A los cumplidores. Justamente, uno de los reclamos que viene haciendo, en definitiva, muchos sectores de la oposición, principalmente Juntos por el Cambio, que en general critican cuando se hacen las moratorias, que nunca se beneficia a quien cumple. Sí, acá hay contribuyente cumplidor, es verdad. Un claro ejemplo de eso. Además, los bienes producidos en el marco de los proyectos de inversión deberán alcanzar un contenido mínimo nacional que se define en escalas progresivas de acuerdo a los vehículos o autopartes. Esto va un poco en línea también con esa ley que hay, ¿no? Del compra argentino. Claro. Si bien, apunta a las compras del Estado más compra argentino, pero acá mantiene ese contenido mínimo nacional que es importante. Se crea un instituto también de la movilidad con un directorio que va a estar integrado por 8 miembros ad honorem designados por las cámaras empresarias y los sindicatos. Acá se une con ese otro proyecto de electromovilidad que vos decías, porque también piensa en este instituto específicamente para repensar el modelo argentino en términos de la movilidad. No sé si ese va a ser el mismo lugar donde se va a poder discutir, por lo menos entre empresarios, sindicatos también y el Estado, la situación de los subsidios, por ejemplo, al transporte, que siempre es parte del debate en el contexto del presupuesto, pero estamos viendo que van pensando en un modelo más focalizado. En una ampliación presupuestaria que hubo también por decreto, se aumentó, ¿no? Lo que tiene que ver con el Fondo de Transporte al Interior. Sí, se aumentó en 25.000 millones, creo. Mira, creo que estaba en 20.000. Anticipa también la discusión del presupuesto, porque es parte del reclamo histórico, que si bien hay una comprensión, hablábamos en estos días con algún diputado que hacía referencia a eso, creo que ayer cuando hablábamos con diputados de Misiones, que decían justamente que entendían que la provincia de Buenos Aires o el AMBA es la zona que mayor cantidad de población argentina concentra, pero que el transporte en las provincias es carísimo, ¿no? El impacto en los trabajadores que tienen salarios además más depreciados en general en las provincias, o el costo de vida es más alto, el impacto de no subsidiar a las empresas de transporte o que tienen un subsidio bajo es grande. Desde el propio oficialismo, Marcelo Casaletto presentó un proyecto en ese sentido y hoy estaba acá en la pantalla de TV hablando y mencionaba que sí, que en Paraná, por ejemplo, está a 60 pesos el boleto colectivo. Carísimo. Así que habrá que ver si ahí se da esa discusión también. Y finalmente, para algunos datos, ¿no? que aporta el Poder Ejecutivo en este proyecto, es que en Argentina hay 11 terminales automotrices y más de 400 autopartistas. Y que en el año 2020, año de la pandemia, se produjeron 269.592 vehículos y se exportó un 54% de la producción nacional por un monto de 3.320.000
dólares, no pesos, dólares. Así que, bueno, es un impulso que se le quiere dar justamente a esta industria con este proyecto que viene de la mano de otros que apuntan también, bueno, al sector del campo, ¿no? Como el proyecto de agroindustria y este proyecto de movilidad sustentable que también iría un poco para equiparar el proyecto de ley de hidrocarburos. Habrá que ver finalmente qué consensos encuentra en esta Cámara de Diputados y en este Congreso, porque también deben tratarse en el Senado. Pero bueno, forma parte de esta agenda de leyes económicas que quiere el gobierno ver aprobado. Me parece que va a ser un punto ese de encuentro, ¿no? Entre oposición y oficialismo, los proyectos más productivos que puedan generar trabajo, va a ser un camino de encuentro un poco entre las distintas fuerzas, también con aquellos otros sectores que no están en Juntos por el Cambio. Vislumbro por lo menos por la cantidad de proyectos que hay de corte productivista, ¿no? El impulso que están teniendo y la contracara que tiene en la propia Cámara muchos de estos proyectos que también son presentados por la oposición, ¿no? Hay como una inquietud ahí un poco común, podríamos decir. Sí, absolutamente. Sobre todo, tal vez, no sé si Juntos por el Cambio, pero del lote de diputados que están en el medio, digamos, de la grieta entre el oficialismo y Juntos por el Cambio, seguramente van a encontrar los votos como para aprobar estas iniciativas, que dicho sea de paso, muy pocas tienen dictamen de comisión. Creo que casi ninguna tiene, ninguna. Salvo cannabis medicinal que viene y cáñamo industrial que viene del Senado. El resto me parece todavía ni siquiera iniciaron su recorrido. Son como muchas presentaciones. Sí, hay iniciativas como la de electromovilidad que todavía ni siquiera fueron presentadas. La de Compre Nacional, que era otro que se... Lo cual habla también un poco de una dilación inexplicable, ¿no? Del oficialismo. Sí, ¿no? Además también, bueno, la otra vez hablábamos en estos días con algunos de los colegas más temprano que el proyecto, por ejemplo, de agroindustria se había presentado, había ingresado a la Cámara, pero no se había presentado formalmente todavía, no había empezado su debate, pero estaba, en noviembre en realidad se presentó el 30 de septiembre, en lo que representó el primer acto de Cristina y Alberto juntos después de las PASO, pero se anunció. Llegó a la Cámara el 11 de noviembre. Así fue. Y ayer nuevamente había como una presentación frente a sectores, bueno, involucrados del campo. Con lo cual, sí, hay varios anuncios, pero es verdad que más allá de justamente estos recambios que hay o los consensos, hay reuniones informativas que se podrían hacer. Sí, claramente. Se podría ir avanzando, ¿no? Da la impresión de que el gobierno hoy por hoy tiene la prioridad puesta en el Fondo Monetario, el acuerdo que quieren suscribir con el staff, que va a haber una reunión clave ahora este fin de semana, a partir de este fin de semana, y después de ahí reordenar un poco las cosas, ¿no? Pero bueno, enhorabuena que estén estos proyectos focalizados en el empleo y la producción para de alguna manera dinamizar la economía que está bastante alicaída, ¿no? Sí, me parece también la compulsión a veces de anunciarlo y presentarlos y no discutirlos. Por lo menos a mí lo que me marca es como el camino también menos empedrado, podríamos decir, ¿no? Con menos dificultades para llegar a otros debates que vemos que sí tienen más dificultad. Así que creo que un poco también están poniéndolos todos sobre la mesa para mostrar ese abanico y anunciar un poco lo que va a ser después del 10 de diciembre la discusión. Y un poco también se aceleró, me parece, después del 12 de septiembre, ese cambio de mirada tan importante, en definitiva, del oficialismo, que lo vemos expresado en los distintos proyectos. Pero vamos a escuchar ahora al diputado justamente Gualberto Allende, que va a hablar de un tema, estuvo conversando con los compañeros y colegas más temprano, que a vos, Laura, te interesa, porque estuviste hablando de eso hace algunos días, y que tiene que ver con la crisis hídrica. Esto decía, y a partir de ahí también poder pensar esta situación bastante complicada que está atravesando el país. Tenemos muchísimas reservas en los meses de diciembre, enero, febrero. La verdad que se ha trabajado bien. Lo que sí nos complica son los vuelos, ¿no? Claro. No conseguir pasaje. Se ha sumado un vuelo más, pero es totalmente insuficiente. Calingasta, Barrial. Es un pueblo típico. Barrial. Exacto, un pueblo típico de la precordillera, ¿no?
como en el caso también de Iglesia, ¿viste? Son pueblos con un clima, un microclima especial, con la cordillera a la vista. La verdad que son lugares hermosos, estos están cubiertos el 100%, y después hay mucha actividad deportiva y cultural también, ¿no? Con el tema hídrico estamos muy complicados, estamos viviendo una situación de sequía importante, y la diferencia con otras provincias que no la solucionamos con 2 lluvias. El problema nuestro es la baja nieve que tenemos en cordillera de hace varios años. De hecho, en el margen del río San Juan ya estamos construyendo el 4.º dique de contención, ¿no? Estamos, y te diría, 220 kilómetros aproximadamente donde está la explotación minera, que no tiene nada que ver con el agua del río San Juan. Ah, está bien. Bueno. No, pero sí nos complica. Todavía no nos complica el consumo, pero sí nos complica para el agro, ¿no? Escuchábamos justamente al diputado de San Juan, la primera vez que lo escuchaba yo hablar, y muy interesante porque la situación es grave de la baja, principalmente el Paraná, ya se viene hablando hace varios meses. Decían que en diciembre iba a ser el pico máximo de bajante y luego iba a empezar a incrementarse, pero hay una preocupación sin duda fundamental, sobre todo en la región de Cuyo, ¿no? Que es tan seca en un punto, y si bien el diputado acá desvinculaba las mineras, yo me atrevo a pensar que tienen algo que ver. Sí, justamente ayer en DTV lo hablábamos con Pato Méndez, cuando hablábamos de este proyecto de ley, y hablábamos, o sea, él se preguntaba por qué un diputado de Cuyo está tan preocupado por la sequía, sobre todo porque nosotros lo asociamos con la bajante del Paraná. Claro. Justamente el proyecto apuntaba no solamente a la bajante del Paraná y a la cuestión de sequía en la Mesopotamia, sino también a la falta de hielo, a la carencia, claro, la carencia de agua por deshielo. Entonces, bueno, Pato Méndez apuntaba o sugería que, bueno, que los sanjuaninos tal vez estaban muy preocupados por la falta de agua necesaria para todo lo que tiene que ver con la explotación minera, que se necesita mucha agua. Bueno, acabamos de escuchar al diputado que trataba de deslindarlo, pero lo cierto es que hay una situación de sequía generalizada en la región, y es por eso que el diputado Gioja presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia hídrica a nivel nacional. Un proyecto creo que bastante ambicioso, porque, bueno, obviamente propone delimitar cuáles son las zonas más afectadas por la sequía, que son muchas, y sobre esas zonas afectadas, bueno, aplicarles una serie de exenciones fiscales, evitar los desalojos, bueno, toda una cuestión de intervención, digamos, también estatal en un punto. Claro, en un momento, digamos, donde escasean las divisas, digamos, la economía está muy frágil, y por cierto, digamos, dar todavía más beneficios fiscales, la verdad que parece complicado, pero ese es un poco el ánimo con el que trabajó el diputado Gioja en este proyecto de ley, que reitero, busca declarar la emergencia hídrica a nivel nacional. Sí, porque la preocupación va por distintos lados. La bajante del Paraná, por un lado, que tiene que ver también por la falta de lluvias y por la situación de los desmontes en Brasil. Hay una discusión muy fuerte sobre ese impacto y las represas que están, digamos, del Amazonas para arriba o del Paraná para arriba cuando ya se entronca con el Amazonas. No da lástima, ¿no? Entonces te encoge el corazón cuando ves el hilito de agua, ¿no? Que recorre algunos, sobre todo, viste, cuando ves las cataratas que están tan débiles en su caudal. Sí. Estuve hace poco por San Nicolás, que es acá en la provincia de Buenos Aires, y es el Paraná, en definitiva, es ese mismo río, también Varadero, toda esa zona, y se ve muy impresionante justamente las marcas de hasta dónde fue capaz de llegar el Paraná de alto por la profundidad del calado, ¿no? Pero también los desmontes aquí, no sé, en Formosa, en el Chaco. El Chaco es una de las provincias con mayor cantidad de desmontes, lo había advertido hace poco tiempo el ministro Cabandier, genera mucha sequía, ¿no? Hay una situación de preocupación. Ahí está la cuestión de la ley de bosques nativos, ¿no? Que no se está cumpliendo, que el presupuesto
carece del financiamiento que establece la ley. Y ahí es un poco las contradicciones que tiene nuestro país, ¿no? Que por un lado, digamos, dice a viva voz en los ámbitos internacionales que tienen que ver con el medio ambiente, de canjear acciones ambientales por, digamos, facilidades para pagar la deuda, y por otro lado, como si nosotros fuéramos los grandes ambientalistas, ¿no? Si cuidáramos el ambiente como corresponde, sí, digamos, tal cual. en Y por otro lado, estamos promoviendo una nueva ley de hidrocarburos, que de alguna manera también lo que está haciendo es promover el uso o la emanación de dióxido de carbono. En fin, digo, son estas contradicciones, la cuestión de los bosques nativos, estas contradicciones que no nos hacen bien como país, sobre todo a la hora de mostrarnos en organismos internacionales, ¿no? Sí, también entender los procesos políticos que se dan, ¿no? Porque la ley de bosques es también una ley de allá del 2006, 2005, si mal no recuerdo, donde se pretendía cuidar también frente a los procesos de desmonte y avance en la agricultura, en la composición, esto de sacar los montes nativos para producir granos, en definitiva, o también para el pastoreo, ¿no? Hay muchos bosques donde se avanza en ese sentido. Y se pretendió una mirada de mucho cuidado, ¿no? Esta idea de, primero, destinar presupuesto para limitar el desmonte y replantar, porque los árboles llevan mucho tiempo. Claro. Y luego esa declaración, esa declamación que se hace en la ley es muy difícil cumplir, porque nunca se cumplió hasta ahora que el 10% del presupuesto que se designa para el Ministerio de Medio Ambiente sea para la protección de bosques. Nunca ningún gobierno lo cumplió hasta el momento. Además, en el presupuesto del año que viene se estima un 3% presupuesto menor. nada más. ¿No? En ese sentido es importante también ver a veces cómo tienen ganas de hacer algo los diputados, pero después en la práctica no tienen ni siquiera la fuerza, porque obviamente no lo pueden hacer, pero tampoco la ley puede garantizar estas cuestiones que se plantean, sobre todo de protección ambiental. Bueno, empieza el fin de semana para nosotras. Y sí, fin de viernes de esta mesa de compañeras, colegas. Muchas gracias por compartir este rato, Laura. Y la semana que viene, bueno, tenemos ceremonia de Asunción. Qué buen momento, me vamos gusta. a tener que venir todas emperifolladas. Sí, hay que ponerse las galas para ese día. Los brillos. Gracias, Amanda. Muchas gracias por estar. Y ustedes, bueno, siguen aquí en Diputados TV. Nosotras nos despedimos hasta la próxima. Esto fue de TV El Análisis. Que tengan un muy buen día. Información. Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo.